Trump está buscando detonar el globalismo, ¿no? La caída de los mercados creo que viene en ese sentido. Y es un juego que están haciendo de las dos puntas, ¿no? De los sectores financieros también están golpeando a Trump con ese tema. Algunos resultados ya a menos de 48 horas ya empiezan a verse. Mercedes-Benz, la Daimler-Benz, en realidad la corporación, ha decidido vender en Estados Unidos ahora, o aparentemente estudiar la venta en Estados Unidos, cuando hasta hace poquito tiempo atrás había dicho que no iban a abrir ninguna línea de producción en Estados Unidos y que simplemente iban a dejar de vender. Ese es el ejemplo de lo que está buscando Trump. Trump quiere obligar a romper las estructuras globales y transformarlas en estructuras locales o regionales. Vamos a ir mezclando un poco la economía con la geopolítica para que se entienda cabalmente, ¿no? Trump no propone aislar a China, sino negociar de nación a nación, sin el arbitraje de organismos globales ni reglas que él considera asimétricas. En su visión, China debe respetar la propiedad intelectual, equilibrar la balanza, permitir condiciones recíprocas de inversión y comercio, pero no es una guerra total, es una renegociación del poder estructural, una especie de yalta económico. Eso es lo que Trump está intentando hacer. Trump acepta un mundo multipolar donde China es un actor clave, pero lo que no acepta es que el mundo resultante sea gobernado por Beijing bajo reglas que perjudican a Estados Unidos. Por eso es que busca la destrucción, no de China en sí, sino la contención en un marco recíproco. Lo que hace Trump básicamente es lo que vamos a ir desnudando hoy para que se entienda por qué digo que Trump no quiere o no busca, no es que tal vez lo quiera, pero no busca, no es realista pretender la destrucción de China. Lo que sí es realista para Trump es romper el orden que favoreció a China hasta ahora. Ese orden, precisamente, es un orden generado por el globalismo financiero, básicamente, que permitió que China crezca de esa manera. Entonces, lo que Trump está apuntando es contra lo que generó a China, o por lo menos el desarrollo de China ahora, ¿no? No es una respuesta reactiva, sino una maniobra ofensiva deliberada para reventar básicamente el sistema globalista por dentro. Eso es lo que está buscando Trump. Entonces, esto que hoy estamos viendo, la caída de las bolsas, la caída de la cotización de las empresas y el golpe a muchas corporaciones nominalmente estadounidenses, es el objetivo de Trump. ¿Por qué? Porque lo que quiere es forzar una reindustrialización interna, volviendo ineficiente y costosa la producción offshore. Desglobalizar la economía de Estados Unidos para recuperar el control sobre los sectores estratégicos como tecnología, salud, defensa, energía, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace esta dinamitación controlada, esta demolición controlada? Con aranceles agresivos y universales que encarecen el acceso a insumos claves para que las empresas tengan que elegir. Lo importado les sale caro, pierden competitividad, relocalizar entonces la producción en Estados Unidos y aprovechar los subsidios y facilidades. Ese es el misterio que hay detrás de lo que está haciendo Trump. Puede gustar, puede no gustar, pero eso es el propósito de Trump. Trump usa un discurso disruptivo y de impredecibilidad o de aparente impredecibilidad. Elimina el incentivo de planificar a largo plazo fuera de Estados Unidos, por ejemplo en China, en México, en el sudeste asiático, hasta en Canadá,
y da incentivos internos al Made in USA, el hecho en Estados Unidos, desde beneficios fiscales hasta contratos públicos selectivos. Las empresas entonces intentan ser arrastradas a una lógica nacional. Básicamente lo que él está haciendo ahora es atacando el corazón del globalismo. La eficiencia logística y la libre movilidad del capital es lo que el globalismo ha usado como argumento. El que se resistía a eso era aplastado por la combinación entre una producción a menor costo y, por otro lado, las presiones internacionales de los organismos internacionales. Por eso yo decía, quieren sacarlo a China de ese marco estructural, por ejemplo, que establece la OMC. Quiere negociar de Estados Unidos a China, de Estado a Estado. Nada de negociar dentro de acuerdos globales, porque esos acuerdos globales son los que establecieron y que ha perjudicado a Estados Unidos desde hace décadas. Un poco, los que no entienden demasiado bien qué estoy tratando de decir y no vieron el programa anterior, les recomiendo que vean el programa anterior, porque ahí explicamos exactamente las diferencias entre Estados Unidos y las corporaciones, que básicamente no son de Estados Unidos, son corporaciones al servicio de los estados, no de los Estados Unidos, sino al servicio de los intereses financieros que las gobiernan. Entonces no se trata solo de castigar a China, sino de reconfigurar la arquitectura global, la arquitectura económica global, restaurando un capitalismo, porque no se trata de socialismo en el caso de Trump, un capitalismo pero nacional productivo, no global financiero. Ese es el objetivo final de lo que está haciendo Trump. Busca que Estados Unidos deje de ser el garante del orden global comercial y pase a ser una potencia proteccionista soberana. Porque todo esto lo montó también Estados Unidos, pero lo montó otro Estados Unidos ideológicamente hablando. La cadena de valor global deja de ser entonces un bien de interés público y pasa a ser un problema estratégico. Estados Unidos busca con Trump la industrialización, y esto es otra de las claves. Es el núcleo del cambio que propone Trump, transformar a Estados Unidos en una economía que hoy Estados Unidos es una economía de servicios y finanzas, básicamente. Y lo que Trump quiere es una potencia industrial soberana, autosuficiente y con empleo productivo. Es básicamente un cambio de paradigma bestial con consecuencias que son estructurales, porque aparte, si esto lo hace un país aislado, chico, no pasa nada, pero esto lo hace Estados Unidos y conmociona al resto. Entender lo clave de esta historia es que es industrial lo que quiere hacer Trump. Lo que quiere es un país industrial, llamamos a lo productivo hoy, no a lo especulativo, no a la economía de papeles, no a la economía de las finanzas y no a la economía de los servicios, que pueden acompañar, pero no ser el centro neurálgico del modelo que él pretende para Estados Unidos. Desde la época, desde los años 70, comenzó a hablarse de una economía global. Recuerden que en los años 80 Martínez de Oz hablaba que era lo mismo, no me acuerdo si había sido Martínez de Oz o Cavallo ahora, que decía que era lo mismo fabricar caramelos que acero, daba lo mismo. O sea, porque claro, para las nuevas estructuras globales, vos tenés que producir algo que se integre a esas estructuras. No tenías más peso, menos peso por desarrollar bienes estratégicos para después de ahí montar, o sea, una industria general que cambie el perfil del país. Simplemente lo que había era que mostrar un país moderno y de servicio. Hasta hace poco tiempo atrás nos decían, por ejemplo, que Corea era un país ejemplo de cómo debía ser un país actual, donde cada vez deja más lo que es la manufactura y se dedica más al diseño. Esto es un enorme problema cuando cambia el modelo global y ya no se necesitan cadenas internacionales de producción, sino cuando lo que se necesita son economías más autosuficientes. En el modelo actual, Estados Unidos
es una economía tercerizada, dominada por sectores de finanzas, software, marketing, retail y entretenimiento. Eso genera mucha rentabilidad financiera, pero poco empleo estable, por eso hemos visto lo que estamos viendo, y calificado para las mayorías, porque aparte el empleo no solo es poco estable, sino no es calificado, es decir, es un empleo de bajo salario. No es lo mismo un obrero industrial calificado a alguien que trabaja, no sé, vendiendo seguros. El costo, lo que va a ganar esa persona es mucho más en la industria que lo que va a ganar el sector servicios. Entonces, el sector servicios puede acompañar, pero no ser el centro productivo para un país que quiere ser una potencia mundial. Y ellos generan alta, como decíamos, rentabilidad financiera y dependen de la producción física en el extranjero. Vietnam, China, el sudeste asiático, México, etcétera. Es decir, Estados Unidos genera papeles y servicios, pero la realidad es que los productos tangibles que necesita para que su economía funcione no se fabrican en Estados Unidos, se fabrican afuera. Por lo tanto, Estados Unidos es profundamente vulnerable. Ese es el corazón del problema que hay acá. ¿Qué es lo que trajo este modelo que se implementó en Estados Unidos? Bueno, la desindustrialización de todo lo que fue el sector productivo, la precarización laboral y la desigualdad, la vulnerabilidad estratégica, porque faltan, por ejemplo, fábricas de microchips o fábricas de insumos básicos como jeringas. Entonces, Trump, ¿qué quiere? Restaurar el industrialismo. ¿Cómo? Reconstruyendo una base productiva nacional fuerte en aceros, autos, energía, medicamentos, tecnología, todo lo que hablamos de industria base, obviamente ayornada a los tiempos actuales, estos no son los años 50 de hace un siglo atrás, y pasar de la especulación financiera a la economía real. Ese es el cambio que está intentando generar Trump en Estados Unidos. Generar empleo industrial bien pago y estable y reconstruir en consecuencia la clase media productiva que vuelva a sostener la cohesión nacional, porque Estados Unidos destruyó su propia clase media, la está destruyendo. Por eso vemos millones de personas dependiendo de cupones de alimentos o viviendo en las calles, porque en algún momento toda esa gente tenía puestos en la producción industrial del país, que era la fábrica del mundo, y que además esos demandaban sí servicios que se podían dar, pero al sacar la fábrica del mundo y trasladarla a China y a otros lugares, Estados Unidos se quedó sin esa base y los sectores de servicios se sobredimensionaron y han dejado un tendal afuera. Entonces, ¿cómo llegar a generar eso? Con aranceles para encarecer las importaciones, subsidio a sectores industriales, incentivos fiscales a empresas que produzcan en Estados Unidos y en una crítica frontal al capital financiero que se deslocaliza. Básicamente todo lo que era mala palabra hasta hace un mes o dos atrás. O sea, no se podía hablar de todo esto, eran los loquitos que hablaban de poner aranceles, sustituir importaciones, subsidiar industria. ¿Se acuerdan? Todo esto, ¿cuánto hace? De hecho, las elecciones, Milei gana diciendo exactamente lo contrario. Y el macrismo era exactamente lo contrario. Y el kirchnerismo terminó haciendo exactamente lo contrario. Porque nadie se animó a hacer lo que hacía falta. Y se rindieron a un modelo globalista. Por eso son todos globalistas. Y después culturalmente se hicieron visible el modelo globalista, pero en el productivo también. ¿Quién quedó con ese modelo de vivir con lo nuestro, básicamente? Hoy tenemos muy pocos economistas, como Giuliano, que no tienen acceso a los medios institucionales, solo en canales de internet pueden aparecer, porque el resto no lo considera. Estamos invadidos por economistas que nacen del riñón financiero y liberal. ¿Y dónde encajaría esto en el nuevo orden? Bueno, en el mundo multipolar, las potencias que controlen su aparato productivo, que fabrican y no solo consuman, y que tengan una definición estratégica industrial, son las que van a tener poder real.
Trump busca que Estados Unidos vuelva a estar en ese grupo, como considera que lo está Rusia, que lo está China, y que probablemente lo va a estar India dentro de muy poco tiempo, y otros países del sudeste asiático, cada uno en la escala que corresponde a su tamaño como país, ¿no? Pero básicamente entonces, ¿qué se está necesitando? Desarrollar bienes reales de consumo que por lo menos satisfagan tu propio consumo, tus propias necesidades, porque el problema que tenemos es que todo el mundo quiere que fabrique otro y después de dedicarse a vivir de algunos servicios que se puedan brindar alrededor de eso. Por eso han crecido en las últimas décadas los países asiáticos, que son los que le tocó en el reparto global la parte productiva. Ahora Trump viene a decir, no, nosotros vamos a producir lo que consumimos. Parte de la crítica que muchas veces le hicimos a Estados Unidos es que como tenía este mecanismo de la deuda, Estados Unidos emitía dólares, emitía títulos en dólares y con eso compraba todo lo que necesitaba de afuera. ¿Y qué hacía en Estados Unidos? Nada, básicamente, o muy poco. Por eso crecía la deuda, porque se tenía que endeudar para comprar afuera, pero como imprimía los billetes, no tenía mucho problema en seguir endeudándose. Claro, todo tiene un límite, en algún momento el resto se iba a cansar y es lo que empezamos a ver. O sea, empezaron a desligarse de un Estados Unidos que te impone condiciones y además no solo te impone condiciones, sino que vos tenés que darle todo, porque en definitiva te dan unos papeles impresos a cambio de que vos hagas bienes reales y se los entregues o les entregues servicios. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, que tienen con Europa ahora, porque muchos decían, bueno, pero en este cálculo que se han ridiculizado mucho la famosa fórmula de Trump, que la fórmula es un dibujo, nadie piensa que esa fórmula tiene ningún sentido. Trump lo que está buscando cualquier excusa para hacer el programa que él quiere, que es no comprar afuera y que se fabrique en Estados Unidos. Entonces decían, bueno, pero Europa fabricaba bienes, pero Estados Unidos en realidad vendía muchísimos servicios. Todo lo tecnológico son servicios que proveía Estados Unidos y eso le compensa la balanza, no tenía que haber tomado la medida que tomó. El problema es que Estados Unidos no quiere ser industrial, no quiere ser solo proveedor de servicios. Ahí es lo que no le sirve ese modelo. Y otra cosa que jugó y que se está hablando muy, muy poco es el tipo de cambio. El dólar ya está a un 1.11, si no me equivoco, euros. O sea, prácticamente se depreció un 10%. Y muchos, desde la mentalidad neoliberal, dicen, uy, qué desastre, Estados Unidos, mirá lo que hizo Trump, ya se le devaluó la moneda un 10%, qué locura. Es lo que quiere Trump. Porque él quiere producir, quiere que se fabrique en Estados Unidos. ¿Qué necesita? Abaratar el dólar para que sea más rentable. El modelo que impulsa Trump funciona con un dólar débil. Esa es la estrategia de Trump, no es un error. El dólar fuerte, ese superdólar, empieza en los 80, cuando Estados Unidos se transforma en una entidad financiera, porque lo que necesitaba era comprar afuera, entonces más vale el dólar, más me dan a cambio de los papeles que imprimo. Era más o menos así. Ahora, Estados Unidos quiere que le compren productos. ¿Y cómo compite contra productos de otras naciones? Con un dólar barato. Un dólar fuerte perjudica siempre un modelo industrialista. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque encarece las exportaciones, los productos que se hacen en Estados Unidos se vuelven muy caros, por eso Estados Unidos no le podía vender nada a nadie, porque era muy caro, por eso los chinos eran mucho más competitivos. No es el único factor, pero es un factor muy importante, es clave. Abarata las importaciones también, porque favorece la entrada de bienes extranjeros más baratos, lo que desincentiva la producción nacional. Si vos tenés un dólar fuerte, claramente es lo que estamos viendo hoy en la Argentina. Entra todo barato y se desincentiva la producción local. Y en el caso de Estados Unidos, reforzó el rol de Estados Unidos como consumidor global y no como productor global. Y ese es el eje. Esto, ser el consumidor global, era parte del esquema mundial global financiero, con un dólar
que garantizaba capitales globales fluyendo a Washington, que le permita el dominio del sistema monetario internacional con un país que vivía de la deuda, de la especulación y el consumo importado, que es lo que se había transformado Estados Unidos en las últimas décadas. Deuda, especulación financiera y consumo de artículos importados, bienes sobre todo. El modelo de Trump busca entonces un dólar más bajo porque mejora la competitividad de las exportaciones, lo cual va a impulsar una balanza comercial positiva. Hace más costosa la importación, por lo cual incentiva la producción doméstica y reduce el peso de la deuda real, aunque esto afecta no solo a Estados Unidos, sino también al resto. Alinea la política monetaria con los intereses de la industria, no con los de Wall Street. La idea de que la banca cobre intereses altos, el tema de forzarlo a Powell a que baje los intereses, es funcional una vez más al interés de Estados Unidos, porque él necesita eso, necesita crédito para que funcione la industria, no necesita tasas altas para que ganen los bancos. Esto lo que termina haciendo es rompiendo la hegemonía de un dólar fuerte, como decíamos, que se produjo después de la década del 80. Desde que se anuncian estos aranceles y paralelamente la caída del dólar, refuerza en realidad la competitividad de Estados Unidos respecto a otras monedas. Y esto le facilita a Estados Unidos la transición industrial, debilita la atracción financiera de Estados Unidos como refugio de capitales y desacopla a Estados Unidos del rol de ancla monetaria global, algo que es totalmente funcional al proyecto multipolar. Parte del conflicto actual no es técnico, sino temporal y cultural, que son lo que estamos tratando de explicar desde hace 2 días. Este nuevo modelo se mueve a una velocidad distinta y rompe con las reglas de lógica a corto plazo del sistema globalista. Si uno más o menos estima qué es lo que va a haber en los próximos años, según el modelo de Trump, si las condiciones políticas permiten que Trump siga adelante con este modelo, tengamos en cuenta siempre eso, vamos a encontrar que en un plazo corto, hasta 12 meses, en el próximo año, vamos a ver un efecto negativo. Confusión, rechazo, inflación en aumento, caídas bursátiles, tensiones diplomáticas, recesión, porque todo esto es funcional a el modelo que está implementando Trump. Necesita transicionar para llegar a lo que él quiere a través de esto. Por eso los analistas mainstream formados en la escuela liberal que no conocen tal vez otro mundo, que les parece que cualquier proteccionismo era sinónimo de una barbaridad. Creo que ya hay un consenso absoluto entre los economistas y los políticos que repiten lo que escuchan y los periodistas que les pagan para difundir eso, en que todo que tiene que ser libre comercio. Es sinónimo de prosperidad y desarrollo, libre comercio, y el proteccionismo es un mal que hay que evitar a como dé lugar. Bueno, esto es lo contrario a lo que está pasando. Entonces, los analistas que piensan así ven todo esto como un error. Claro, ¿cómo no lo van a ver como un error si va al revés del modelo que proponen? Por eso yo ayer lo veía a Maxi Montenegro agarrándose la cabeza y diciendo qué locura lo que hace Trump, cómo calculó esto, qué poco serio es. Es que no es poco serio, es otra forma de hacer las cosas. Es otro objetivo el que persiguen. Y lo que hace es eliminar esa ecuación que tiene que ver con los marcos de libre comercio asociados a eficiencia global y estabilidad financiera. Lo que quiere Trump y su gente es que deben destruir ese paradigma para permitir que surja uno nuevo, que en realidad el nuevo tampoco es tan nuevo, en realidad es más viejo. O sea, romper el modelo financiero global diríamos del siglo XX, sobre todo en la última mitad del siglo XX y lo que va de este siglo XXI,
y reemplazarlo por un modelo productivo. A mediano plazo, entre los 12 y los 36 meses, o entre 1 y 3 años, lo que espera Trump es que empiecen a notarse las relocalizaciones productivas, las inversiones en infraestructura y la reapertura de fábricas. Uno no dice, bueno, voy a hacer este modelo y se abren las fábricas al otro día. Abrirse las fábricas demora. ¿Cuánto demora? Bueno, ellos calculan aproximadamente entre 1 y 3 años para que vayan a empezarse a notar los primeros síntomas de un cambio de modelo, con nuevas cadenas de valores que sean más locales, regionales tal vez, que sean menos eficientes globalmente, pero que den mayor seguridad económica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace 2 o 3 días del just in case y el just in time, la forma de producir de Toyota, que era de la cadena de valor internacional? Bueno, están desechando ese modelo por un modelo que tal vez produzca un poco más caro, pero produzca en Estados Unidos y que además dé mayor seguridad porque se deben controlar casi todos los pasos de la cadena. Para yo poder producir un auto o para tener un auto en mi casa, no voy a tener que comprar un auto que se fabrica en 50 partes del mundo y que se termina armando en algún lado para que después me llegue a mí. Lo que yo voy a tener en Estados Unidos, por lo menos según la idea de Trump, es buena parte de esa cadena concentrada. Entonces, todos esos trabajos que se hacían en el exterior van a pasar a hacerse en Estados Unidos o en coordinación con las necesidades de Estados Unidos. También van a esperar en ese plazo una caída en el poder de las grandes empresas tecnológicas y financieras globalistas, dándole más espacio al capital industrial. O sea, hoy lo tecnológico y lo financiero se está comiendo la producción. Bueno, lo que él espera con esto es conseguir que lo financiero pase a ser nada más que un servicio para ayudar a lo productivo, no el objetivo final de hacer el negocio financiero. Y las grandes tecnológicas van a perder espacio, sobre todo porque las grandes tecnológicas están transnacionalizadas y dejan de cumplir el propósito que él quiere para el modelo de Estados Unidos. Y los estados van a ganar nuevamente protagonismo como actores económicos, cosa que habían perdido contra las corporaciones multinacionales, que eran las que imponían las reglas en función del apoyo que además para eso tenían de los organismos internacionales, la OMC, el CIADI y los tribunales de arbitraje y demás. Todo eso hacía que haya una predisposición a favorecer a la gran corporación y hoy se va en sentido contrario. Trump quiere que esto se rompa, por lo tanto, los estados van a empezar a tener más relevancia política. Y en definitiva, entre 3 y 5 años, lo que considera a largo plazo, que aparezca, que se remoce una nueva clase industrial más técnica, menos precarizada. Ese es el objetivo de Trump, con un cambio de estructuras clave en el rol del Estado, que va a ser menos papel financiero, pero sí más productivo y estratégico. Que se reconfigure el comercio internacional bajo reglas bilaterales o regionales, no reglas que imponga la OMC. Las reglas que impone la OMC es básicamente todo lo que tiene que ver con el libre comercio. Bueno, Trump viene a destruir el libre comercio. Ese es el objetivo de Trump. Posteriormente, una alineación con otras potencias soberanistas que pueden ser los BRICS, en Eurasia, etc. Estados Unidos con esto, ¿qué es lo que gana? Recupera capacidad de maniobra interna y externa, pero desde ya otro lugar, ya no como un imperio financiero como era el actual, sino como una potencia industrial multipolar. Este modelo no se mide entonces en trimestres, sino en ciclos históricos más largos,
Lo que muchos entonces ven como un fracaso hoy, que es la caída del Nasdaq, de la inflación, las tensiones diplomáticas, etcétera, en realidad son los costos de transición de un proceso a otro. Trump lo entiende esto como parte de una guerra económica de reposicionamiento, no como una guerra, perdón, económica de reposicionamiento, sino como un ajuste técnico, o sea, un cambio. Esto no es entonces un error de cálculo, como estiman la aplastante mayoría de analistas, economistas y periodistas, sino básicamente una reconfiguración estratégica con un horizonte de a 5 o 10 años en adelante. Eso es lo que está en juego hoy y esto es lo que está produciéndose a nivel mundial. Algunos no lo ven por intereses, porque simplemente estaban ganando con el otro sistema y con este van a perder, y otros simplemente porque no logran entenderlo, porque nunca entendieron qué pasó. Nunca entendieron, se quedaron. Acuérdense que hasta hace muy poco tiempo atrás nosotros estábamos discutiendo si Trump era un homofóbico y un misógino y era un supremacista blanco. Cuando el modelo de Trump era esto, a Trump no le importa el color de piel ni la sexualidad, a Trump lo que le interesa es que Estados Unidos sea una potencia industrial. Ese era el objetivo. El resto, la cuestión ideológica, tenía que ver con la visión de un ciudadano global contra un ciudadano local. Cuando vos querés un ciudadano con tintes patrióticos que se apoye en su propio país, vas en un sentido. Cuando vos en realidad querés un modelo de libre cambio internacional, sin fronteras, para los capitales, con desplazamientos, vas a tener las migraciones que van a venir de ese lado y porque tiene que ver con que es otro modelo que busca la liberalización total y eso se va a apoyar en no soberanía, no estados, sí derechos individuales. En este cuadro nos encontramos con Javier Milei, que llega a Estados Unidos y muestra las contradicciones, ¿no? Milei se ha cansado de expresar su admiración por Trump, ¿no? De esto estamos todos de acuerdo, hasta un nivel degradante. Y él lo que busca es alinearse con las políticas de Trump acríticamente, pero hay un problema, la diferencia de modelos económicos y las condiciones impuestas por los funcionarios de Estados Unidos que empezamos a ver, son los que empiezan a generar incertidumbre para mucha gente que está pasando. Porque hay una diferencia en los modelos económicos. Mientras Trump promueve un enfoque netamente proteccionista, buscando repatriar industrias y reducir la dependencia de importaciones, ¿qué hace Milei? Milei va por un modelo de libre cambio, de libre mercado, de apertura comercial y reducción del rol estatal en la economía. Esto es una discrepancia fundamental que puede dificultar la colaboración efectiva y coherente entre dos gobiernos. El modelo librecambista extremo que tiene Milei no es compatible, pero tampoco es tolerable estructuralmente con un proyecto soberanista e industrialista como el que impulsa Trump. Aunque Milei se declare admirador personal de Trump en términos de política económica, están en las antípodas. Trump rechaza, como decía Ivonne al principio, el libre comercio globalizado, denuncia el libre cambio porque desindustrializó a Estados Unidos y fortaleció a China, impone aranceles, barreras, subsidios para forzar la localización productiva, mientras que su enemigo es el mismo sistema que Milei propone, el que defiende libre movilidad del capital, apertura total, desregulación estatal, desaparición del Estado. Milei promueve el modelo del FMI. Por eso las discusiones con el FMI son otras, son qué hacemos con el tipo de cambio. Y Milei porque está condicionado por el impacto político de una devaluación, pero no discuten programas de ajuste. ¿Qué van a hacer si los dos coinciden? Es más, Milei dice, yo hice el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Se jacta de hacer lo contrario a lo que propone Trump. Milei busca un ajuste fiscal, de hecho, extremo, privatizaciones y endeudamiento externo,
apertura unilateral de la economía y un alineamiento automático con Estados Unidos, ya sea con Biden o con Trump, porque él se alineó con Estados Unidos. Cambió de presidente, cambió diametral. Pasa pocas veces en la historia que cambie un presidente de Estados Unidos, la política cambie 180 grados. Normalmente hay una continuidad. Bueno, Milei tuvo la mala suerte que le pasó a él. Justo enganchó un cambio diametralmente opuesto y esto lo dejó más en ridículo, porque giró 180 grados su apoyo. O sea, él apoyaba las políticas de Biden y ahora apoya las políticas de Trump, que son diametralmente opuestas. Entonces, ¿qué apoya Milei? Lo que apoya Milei, la apertura universal de la economía y el alineamiento acrítico con el occidente colectivo, es un modelo que es funcionar al viejo orden globalista, no al soberanismo economista trumpista. Ese es el problema que acá tiene. Y como Trump ve a China como un enemigo estratégico, porque China es el emergente del modelo globalista. No confundir esto con que Trump quiere hacer una guerra contra China y quiere destruir a China, porque eso está fuera del alcance de Trump. Pero sí lo que Trump puede hacer es destruir el modelo que le permitió a China llegar hasta este punto. Después de eso, sentarse a negociar con China. Pero después de romper las reglas. O paralelamente, pero tiene como condición sine qua non romper las reglas globales, porque con esas reglas globales China los destruyó. Trump, entonces, en consecuencia, es por eso que Claver Carone le exige romper el swap con China. Se lo pone como una condición para cualquier respaldo. Y lo pone entre la espada y la pared a Milei, que necesita los yuanes para sostener las reservas. Básicamente, casi 2/3 más de las reservas argentinas son los yuanes chinos. No tiene la plata Milei para devolverlo y salir de ese entorno. Y además, si hace eso, se va a quedar sin los mercados chinos, porque China seguramente va a tomar represalias. Y el único mercado básico de exportación que tiene es China. Entonces, no solo va a tener que pagar, sino que además va a perder mercados, lo cual es un gran problema. Y además China es la única fuente de financiación externa, porque Trump, con todo lo que dice, no le va a financiar nada a Milei. Lo que Trump puede es permitir otro modelo, favorecer otro modelo, pero no venir a ponerle la plata a Milei para que se desarrolle en la Argentina. China podía hacerle eso, y ese es el problema que tiene Milei. Entonces, ¿qué hace Milei? ¿Prioriza sus relaciones financieras con China o su alineamiento político con Estados Unidos ahora que van al choque? Milei, acuérdense, que salió diciendo que él no iba a negociar con comunistas a duplicar el comercio con China. Una locura. Y el problema que tiene es, ¿Trump puede tolerar esta situación de Milei con China? No, difícilmente no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la lógica de Trump, el problema es mucho más profundo que la relación solo con China. Primero, Milei no construye con la idea de soberanía nacional, sino que profundiza la dependencia. Y encima la profundiza con China. No genera industria, Milei. No genera empleo calificado, no genera autonomía productiva, que es todo lo que quiere el modelo de Trump. No articula una burguesía nacional, sino que entrega a sectores estratégicos a multinacionales. Y adivinen quiénes son los enemigos de Trump. Precisamente las multinacionales. Olvídense que sean de bandera estadounidense, no importa que sean de bandera de Estados Unidos, porque las multinacionales no tienen patria. Trump lo que quiere son productores locales de Estados Unidos, no empresas multinacionales que digan o tuvieron un origen alguna vez estadounidense. Eso a Trump no le sirve. Entonces, favorecer esas multinacionales es favorecer a los enemigos de Trump, a los que están en Europa hoy anidados, al Partido Demócrata, pero no al trumpismo. Trump puede aceptar líderes con visiones que sean distintas a las de él. De hecho, lo hemos visto. Discutir con Kim Jong-un, con Putin, con el propio Xi Jinping. Es más, los trata con respeto. Observen que jamás se le falta el respeto a Xi Jinping. Lo trata como un gran líder.
mientras que los modelos que debilitan la base soberana de Estado-Nación no tienen el mismo trato con Trump. ¿Qué puede pasar? Si Milei fracasa económicamente, lo va a dejar caer Trump. O lo pueden usar como un ejemplo de lo que no se puede hacer. Si surge una figura nacionalista, industrialista en la Argentina, más alineada con el nuevo paradigma, puede recibir un apoyo externo. Esa es la apuesta, por ejemplo, de Moreno. Moreno quiere ser esa figura, porque es el que le da el perfil más industrialista y soberanista comparado con la inmensa cantidad de cipallaje que hay en la política argentina. Después podemos discutir a fondo los planes, podemos discutir los objetivos finales o el comportamiento, la ética, pero la realidad, Moreno lo que busca es ser esa figura acá. Por eso él hace ese juego de alineamiento con Trump, pero a diferencia de Milei, lo hace con un proyecto económico compatible con el de Trump. Esa es la diferencia. El problema es que no tiene peso. Ahora, no sé si Trump un día le dará el ok y le pondrá recursos. Vamos a ver. Eso es lo que él apuesta. Trump no interviene directamente, pero su visión del mundo es incompatible con una Argentina convertida en una zona franca sin estados y sin industria. Lo que hace Claver Carone es básicamente eso, es condicionar entonces a la Argentina que rompa con China en función de todo lo que estábamos señalando. Argentina está en una situación profundamente delicada, con reservas internacionales que están en rojo y una necesidad urgente de financiamiento. Pero la exigencia de romper con China lo mete en un problema enorme y está en esta disputa entonces ahora, cómo equilibrar las demandas de Estados Unidos con las propias necesidades financieras y de relacionamiento. Si Milei no logra satisfacer las demandas del trumpismo, o si las diferencias de enfoque son irreconciliables de enfoque económico, es posible que Estados Unidos prefiera colaborar con otros líderes argentinos que compartan una visión más proteccionista y nacionalista. Yo creo que no lo encontraron, pero el trumpismo, acuérdense que con Bannon, andaba buscando líderes en los países que puedan ser compatibles para armar eso que después llamaron una coalición de derecha internacional. No se trata de derechas o de izquierdas, eso es una cosa que tenemos que sacarnos de la mente. Se trata de los que estaban en contra del globalismo financiero. Por eso es tan ecléctico, pero en eso se ha colado un Milei que es un sapo de otro pozo. ¿Le alcanza a Trump que Milei diga yo soy como Trump y entregue las bases militares o que entregue litio o que entregue recursos naturales? Porque eso es lo que muchos imaginan. Bueno, te dice así, pero a Trump ¿qué le importa? Total, se lleva lo que quiere de la Argentina y listo. Pero hay otro problema. Primero, veamos cómo funciona la mente de Trump. Trump no premia la sumisión ideológica. Se ha cansado de hacerle desplantes a Milei. Básicamente se ha reído de él. Todavía no lo recibió seriamente nunca en una reunión bilateral. Ha tenido alguna foto circunstancial y no mucho más que eso. No le ha hecho un solo gesto, no le soltó $1. O sea, Trump no lo valora. A diferencia de un gobierno liberal, Trump valora lo que son las fuerzas nacionales. Entonces no quiere fans, quiere aliados que sean funcionales al nuevo orden económico que él está generando. Y este es el problema que tiene Milei. Un presidente que dice, el Estado es mi enemigo, que dice que es un topo dentro del Estado que lo va a destruir, no puede ser alguien que construye una base productiva para un modelo que Trump respalde, admire o necesite. Ese es el problema de Milei. La entrega de recursos sin valor agregado tampoco le sirve al modelo trumpista. Que Milei entregue litio, gas, tierras raras, sin industrialización, solo va a perpetuar el rol periférico de la Argentina.
Y Trump lo que quiere son acuerdos win-win, como les gusta decir a los estadounidenses, con países que generen industria local, empleo y autosuficiencia y sirvan entonces de contrapeso a China. Si Argentina sigue exportando recursos como commodities, no encaja en la lógica productiva de Trump. Y esto es un problema. Y las bases militares que quiere entregar a Trump corresponden más al modelo de Obama, al modelo de Biden. Trump no le interesa la intervención militar en el extranjero. No, no es su interés, eso es costoso y eso no lo quiere. Su mirada es económica y geopolítica desde la autosuficiencia. No es un imperialista clásico. Por eso, ni siquiera Israel tiene el respaldo asegurado. Ojo con esto, porque cuando vino el reparto de sanciones, Israel terminó con un 17%. Y esto dejó azorados, boquiabiertos a los funcionarios israelíes que nunca esperaban que su gran socio y mentor y apoyo se les descuelgue con una cosa así. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le ponga este tipo de aranceles tan altos a Israel? Bueno, eso da que pensar. Eso da que pensar que pueda llegar a ser Trump en caso de un conflicto serio. Ojo, porque Trump declara, Trump hace mucho gesto, hace mucho ruido en las cosas, pero después cuando tiene que actuar vamos a ver. Porque meterse en el conflicto de Medio Oriente para Trump es un problema. Porque si Trump se mete en el conflicto de Medio Oriente, primero, no va a ser fácil Irán. Irán le puede ocasionar mucho daño y le va a demandar, sobre todo, muchísimo dinero. Muchísimo dinero va a tener que invertir Estados Unidos en poder destruir a Trump. Cosa que tampoco, a Irán, que tampoco va a poder hacer por las características. Invadir Irán y sostener esa invasión requeriría millones de soldados que Estados Unidos ni siquiera dispone. Estados Unidos no puede ir por ese camino. Puede hacer un ataque, puede hacer una simulación, puede golpear algunos puntos de Irán, pero no mucho más que eso. No puede poner tropas en Irán. Y Israel tampoco tiene fuerzas para hacer eso. Puede hacer una guerra nuclear, pero ahí ya hablamos de otras cosas. Y es algo que tal vez Rusia o China no toleren. Entonces, el salto nuclear es otro escenario muy diferente, pero en un escenario de armas convencionales, meter a Estados Unidos en esa guerra va a ser el naufragio de todo el esquema de Trump, porque Estados Unidos no se mueve vendiendo armas solamente. No alcanza. Le va a perjudicar mucho más y va a tener que invertir mucho más y va a colapsar todo el sistema y aparte va a traer problemas políticos, va a perder el aura de ser el presidente que trae la paz y todas las cosas que ha venido diciendo. Así que yo tengo mis serias dudas de lo que pueda hacer Trump, que ya les digo, puede incluir un ataque contra Irán y qué sé yo, pero yo estoy hablando de una guerra total en serio. Una guerra total en serio con Irán la veo muy difícil porque haría naufragar el proyecto de Trump. Bueno, volviendo al tema de Milei. ¿Qué le reclama Trump a Milei? Entonces, básicamente lo que quiere, hay que entenderlo desde la lógica geoeconómica y multipolar de Trump, que es una alianza estratégica no extractiva meramente, sino una respuesta matizada. Él no quiere una Argentina fuerte como potencia rival, pero tampoco una Argentina débil, improductiva y entregada al capital transnacional. Lo que busca es una Argentina con cierta cuota de soberanía funcional y complementaria, no subordinada ni irrelevante que sea parte del enemigo. Esto tiene una lógica, porque suena raro, pero tiene una lógica. Trump quiere a la Argentina solo como proveedor de materias primas, no en el sentido clásico, como sí lo quiere el globalismo. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el modelo globalista se basa en recursos baratos, mano de obra barata y cero soberanía. Milei. Trump rechaza ese paradigma porque lo considera en realidad una trampa para los estados, entre los cuales se incluye a Estados Unidos. Por eso vuelvo al tema de la visión dual sobre qué es Estados Unidos.
Estados Unidos con ese modelo se volvió dependiente de cadenas externas sin control que amenazaron la propia existencia de Estados Unidos. Estados Unidos está en vías de desaparecer como Estado, de fracturarse internamente, de ir a una guerra mundial, precisamente porque perdió el control de la situación que Trump quiere retomar. Entonces es muy difícil apoyarse en alguien que no sea confiable, porque Trump no necesita colonias serviles, necesita relaciones bilaterales con países fuertes que puedan controlar los flujos de riquezas. Trump quiere controlar esos flujos, pero para eso necesita países que tengan una misma filosofía, porque la filosofía de entregar todo es el problema que tiene la Argentina con Milei. Si Trump no le da y lo deja caer a Milei y lo hace romper con China, pero a la vez después cae Milei y Argentina se transforma en anárquica, ¿quiénes se van a beneficiar con esa Argentina? Las corporaciones, las multinacionales que van a acceder a los recursos de la Argentina sin límite, para el modelo que lucha contra Trump. O sea, el modelo globalista va a sumar a la Argentina a su esquema. Y Trump necesita sacarle al modelo globalista países, porque tiene muchos países que están en ese modelo. Trump está relativamente aislado, porque el modelo de él no se implica en muchos lados. Tiene modelos compatibles, Rusia o China, pero con sus propios intereses. Pero de su lado, en un marco de amistad o por lo menos de equilibrio, no tiene muchos países poderosos. Entonces, ¿le conviene a Trump desestabilizar a Argentina, desestabilizar a Brasil? No, porque si los desestabiliza, o van a ir con China o van a ir con el globalismo. Y por la mentalidad de las clases dirigentes, la penetración cultural y demás, van a ir con el globalismo. Entonces Trump necesita sacar a la Argentina y a Brasil de ese esquema. Trump necesita una Argentina proveedora, estratégica, confiable, que le brinde litio, gas, agua, energía, pero con contratos estables, sí que no esté bajo la órbita de China, pero con reglas claras y soberanas, no las que impone el FMI o BlackRock. Un Estado que garantice estabilidad institucional, no una anarquía económica. Una Argentina que instrumentalice parte de su recurso. Argentina no es un problema para Trump si Argentina exporta baterías, porque de hecho le serviría, porque las baterías las tiene que comprar en China. Y no se puede hacer todo junto y hacer todo a la vez. Entonces esa cadena corta regional puede incluir a la Argentina. Entonces no la ve a la Argentina como una competencia, sino como un complemento industrial. Pero perfila varios polos productivos en un modelo multipolar, que es al que estamos hablando, no un solo centro dominante. Quiere sí una Argentina relativamente fuera del eje chino y sobre todo fuera del eje europeo, que es el eje globalista. Argentina produce bajo reglas soberanas, es una cosa, y se puede negociar y puede sacar ventaja a Estados Unidos. Y eso fortalece al bloque antiglobalista. Es un problema de bloques al cual vos vas a pertenecer. Por supuesto, Argentina no quiere Trump no necesita una Argentina entregada al capital financiero porque es su enemigo. Y si Milei desmantela el Estado, elimina la moneda, liquida la industria y deja todo en manos de fondos extranjeros, no es funcional a Trump, porque va a hacer funcionar al viejo orden que Trump quiere destruir. Entonces exactamente es lo contrario. La propuesta de Trump, que eso es lo que no entiende el propio Milei, la propuesta que tiene Milei, las políticas de Milei, no le sirven a Trump. Pero no porque sea buena, porque necesita densidad
para su construcción política, que es América del Norte, y por algunas señales que empezamos a ver, que no sabíamos que iba a pasar, bueno, América del Sur puede ser amiga, puede ser proveedora, puede ser otro polo de desarrollo amigo para balancear la influencia de otros bloques regionales. Esto es lo que piensa Trump. La idea de destruir y desmantelar a la Argentina le sirve al globalismo que quiere destruir estados, pero no a Trump. A Trump le viene en contra en realidad esa idea, porque va a fortalecer a los enemigos de Trump. Trump no busca entonces, como decíamos, una Argentina que compita con Estados Unidos, pero sí que sea soberana y que sea estable y complementaria políticamente y productivamente. Una Argentina que explote litio, pero que también fabrique baterías, que exporte alimentos y tenga maquinaria agrícola y que tenga un Estado fuerte para no ser capturada por el globalismo, que ese es su enemigo principal. Argentina no va a hacer mella en los Estados Unidos, no tiene fuerza hoy. Una Argentina que solo exporte commodities y entregada soberana no le va a servir, como decíamos, y puede ser reemplazada básicamente por otra región o ser excluida del nuevo orden. Entonces, no alcanza la admiración ni la entrega de recursos para sostener a Milei. Trump no ve aliados en quienes se arrodillan, sino en quienes se paran firmes, se desarrollan y respetan a su propio pueblo. Lo que Milei representa, desnacionalización, demolición del Estado, modelo primario financiero, es antitético con el programa de Trump para Estados Unidos y sus aliados. Fíjense, vuelvo a insistir, Trump respeta a Kim Jong-un, Trump respeta a Putin, Trump respeta a Xi Jinping y no comparte sus ideologías y tiene intereses contrapuestos, pero los respeta porque los ve fuertes. Es lo que no ve en Milei, eso es lo que no entiende Milei cuando va y hace las payasadas que hace en Estados Unidos. Y otro punto clave es que más allá del alineamiento discursivo, Milei no garantiza estabilidad institucional, que es el otro gran problema que tiene, sino más bien la compromete, tanto el interno como el externo. Y en un mundo que se vuelve multipolar con bloques en tensión, la estabilidad de un aliado, más que un lujo, es un activo geopolítico. Eso es lo que necesita Trump. Para su modelo necesita aliados estables y fuertes. Se está desprendiendo de la Unión Europea y bueno, se necesita alguien que ocupe ese lugar para los Estados Unidos para fortalecer la propia posición de Estados Unidos. Si Argentina se desestabiliza, evidentemente no te sirve como apoyo a alguien que no puede caminar. Milei es un riesgo en realidad para Estados Unidos porque genera primero polarización extrema y deslegitimización del Estado, gracias a sus políticas que ha hecho en la Argentina, desde poner jueces en la corte por la ventana, pelearse con sindicatos, provincias, opositores, periodistas, gobernadores, todo lo que se le puso adelante y vecinos. Esa deslegitimación no le sirve a Trump. Sí le sirve al globalismo que quiere destruir el Estado. Milei no construye gobernabilidad, sino confrontación permanente, y esto genera una fragilidad estructural del Estado argentino, que es todo lo contrario a lo que busca Trump en un Estado, en un aliado regional. El discurso libertario, absolutista, lleva al desorden a la alianza que pretende formar Trump. Trump defiende Estado, nación, orden y producción. Milei predica anarcocapitalismo, desregularización total, privatismo sin límite. Y esta contradicción termina confundiendo a los propios aliados de Trump en la región, que pueden verse arrastrados. Fíjense, por eso yo digo que Milei es algo raro dentro de esa alianza, que es ecléctica porque tiene muchas diferencias, tiene muchas visiones, no es Orbán que Meloni, no es lo mismo Meloni que Trump que Bukele, son todas posiciones diferentes, pero el único que es diametralmente opuesto a todos es Milei, es el único libertario que hay, es el único anarcocapitalista, y eso es un problema porque genera confusión y tensiones internas del grupo.
Y además presenta un riesgo de estallido interno, porque este ajuste sin fin y sin red que tiene, la destrucción del salario permanente y la eliminación de subsidios, pone en riesgo el colapso social del país y trae un problema. Si la protesta se transforma en violencia o ingobernabilidad, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Va a tener una crisis en su aliado estrella del sur. Todas las fotos de Milei y todas las cosas que hizo Milei alrededor de Trump van a ser mostradas en contra de Trump por la prensa globalista. Entonces eso es un problema para Trump. Se tiene que sacar de encima a Milei, pero no de esta manera. Como decía Ivoni, viva la libertad carajo, frente a la estatua de Reagan. A Trump no le interesa, no, eso no le sirve si no viene de la mano con un gobierno estable, previsible y funcional, las tres cosas que no tiene Milei. Trump elogia líderes que pueden ser considerados como los parámetros liberales, como autoritarios, como Xi Jinping o Vladimir Putin, que el propio Milei ha acusado de dictadores, pero no son inestables, no generan caos internos y tienen economías pujantes. Entonces son líderes fuertes. Esos líderes pueden ser compatibles con Putin, porque además en esta alianza, un tipo inestable como Milei, que insulta a todos los que tiene alrededor, es un problema, porque Trump está arreglando con Putin y vos tenés a Milei diciendo barbaridades y a su gobierno rompiendo con Rusia. Milei no es una garantía de estabilidad para Estados Unidos, sino una fuente de ruido geopolítico y desorden regional. Su enfrentamiento con todos los actores del sistema, el ser anarcocapitalista y la fragilidad institucional son incompatibles con el modelo que pretende imponer Trump. Lo que ofrece Milei entonces es una ideología sin estructura, gritos sin poder real. Y eso para el trumpismo no sirve, no es un aliado funcional, no es una plataforma regional que le sirva para desplegar nada. Y otro problema adicional es el equipo de Milei, formado por liberales globalistas que responden a los intereses precisamente del viejo orden: financiación, apertura total, subordinación al FMI, destrucción del Estado, industrialismo local, todo lo que Trump combate. Provienen de think tanks y fondos de inversión que están ligados a quién, al capital global financiero. ¿Tienen vínculos con quién? JP Morgan, BlackRock, Cato, Institute, Fundación Atlas, todos actores claves del orden liberal con Estados Unidos, el que desestabilizó a Estados Unidos, el que la desindustrializó. Tienen una visión economicista sin geopolítica, no comprenden el nuevo orden multipolar ni la lógica soberanía-Estado. Para ellos el mercado es todo, no la nación. No tienen plan productivo ni industrial, rechazan las políticas industriales, los subsidios selectivos, el proteccionismo y el desarrollo local. Y su única salida propuesta conocida siempre es la misma: economía abierta, privatizaciones y espera que llegue el capital extranjero para reemplazar al Estado. Es exactamente lo que Trump denuncia como responsable del declive de Estados Unidos. El equipo económico de Milei está cercano a Clinton, a Obama o al Foro de Davos, no a Navarro, a Leitzer o a Bannon. Entonces Trump encuentra en el gobierno argentino una fachada ideológica libertaria, pero en realidad una infiltración del poder globalista adentro. Y eso lo transforma en un socio peligroso, inestable, poco confiable y contradictorio. El equipo liberal globalista es una bomba de tiempo para Trump, no solo por sus ideas, sino también por sus compromisos y concepción del mundo. En el fondo son adversarios de un nuevo orden soberanista, incluso si llevan una bandera con la cara de Trump.